Somos capaces de hablar con normalidad de prácticamente todas las enfermedades, excepto en un caso, las que tienen que ver con nuestra mente. Ahí nos cuesta más admitir que tenemos un problema, ya que existe un estigma social que en muchas ocasiones culpabiliza de la situación al afectado. Por suerte, las cosas están cambiando. Las instituciones públicas han comenzado a entender la necesidad de darle prioridad a esta cuestión y las confesiones personales de diversas celebridades están sirviendo también para que la gente entienda que esto es algo bastante habitual y de lo que no hay que avergonzarse. Hoy hablaremos de la salud mental de los canarios, de los síntomas a los que debemos prestar atención y la forma más adecuada de cuidar de nuestros cerebros. Y abordaremos cómo afrontar el tema del suicidio, ya que mientras que algunos creen que no se debe hablar públicamente de ello para evitar un efecto llamada, otros consideran que es necesario dar visibilidad al asunto. Es hora de visibilizar la salud mental, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Es la enfermedad que nadie quiere admitir que padece, y sin embargo, las estadísticas indican que en 2019 casi 1.000 millones de personas en el mundo estaban afectadas por un trastorno mental. Eso, recordemos, fue antes del confinamiento. Desde entonces el número de casos ha aumentado, aunque afortunadamente también lo ha hecho la información disponible y las conversaciones alrededor de este asunto. El hecho de que después de la pandemia se haya hablado más de salud mental ha sido muy positivo, claro. Ha destapado la caja de Pandora, ¿no? De mucha gente que lo tenía oculto, callado, como algo pecaminoso, algo horrible, malo. Pues se han dado cuenta de que no, de que perder la cabeza es algo tan fácil como hacer así. Ya se habla de salud mental, ya se están derribando determinados prejuicios y en teoría se deberían acabar los estigmas. Me da, Cristina, que tú podrías confirmarme que todavía derribarlos del todo no. Bueno, es que eso que va, ojalá. Eso es complicado porque la enfermedad mental es una enfermedad durísima, sobre todo en trastornos graves, ¿sabes? Y no está bien comprendida, ¿no? Que no sabemos realmente lo que conlleva el propio concepto de salud mental. Ha llevado a equívocos. Hemos pasado en un primer momento de tener que hablar de enfermedad mental para hablar de un concepto más genérico que es la salud mental. En este cambio, sí es verdad que hay que dar muchísima información a la población porque son muchísimos los problemas de salud mental que están emergentes en nuestra sociedad. Y si se informan, verán que lo que ven con miedo, al comprenderla, se les apacigua ese miedo. Todos tenemos miedo porque es desconocido, no entiendes a la persona cómo ha hecho ese cambio en su vida, cómo ha cambiado con respecto a los demás, pero se puede uno informar, o bien leer, o hablar con un médico, con un psiquiatra, o hablar con las asociaciones y entender y comprender a la persona cómo está. Y eso es muy importante porque al final solo vemos a la enfermedad y no vemos a la persona que está detrás. Y detrás de esa enfermedad mental hay una persona que siempre fue, pues, Pepito o Juan, y porque ahora no es el que es, bueno, pues vamos a averiguar por qué le ha pasado eso. Nos encontramos en un momento en el que el malestar del otro es su problema. Oye, míratelo, arréglatelo, que te encuentres mal es tu problema. Entonces, a lo mejor va a resultar que la clave es pensar en que el malestar psíquico, el malestar, es cosa de todos, no solo del individuo que se siente mal. Entonces ya ampliamos el foco, lo sacamos de por donde empezamos, del diagnóstico de algo que no funciona, y empezamos a pensar que a lo mejor lo que no funciona son más cosas, no solo somos nosotros, el individuo, ¿no?
Hay algo colectivo que tampoco está funcionando, que es disfuncional, y también habrá que abordarlo. El tema de la salud mental es un melón que justo se acaba de abrir y que nos queda muchísimo camino. En primer lugar, garantizar que sea un acceso público y que todas las personas podamos acudir a él. Lo primero que necesitamos en relación a educación sobre la salud mental es seguir hablando de salud mental, pero de una forma adecuada, con conocimiento, con datos certeros, evitando mitos y falsas expectativas en relación a las personas que padecen un trastorno mental. El conocimiento, ya no solamente en la población general, sino en las instituciones, van a permitir que estas personas que tienen un enorme sufrimiento puedan integrarse adecuadamente. ¿Qué nos estamos perdiendo o qué estamos entendiendo mal? Estamos entendiendo mal el enfoque de lo que es la salud mental. Salud mental es el no padecer un problema de salud. Y entendemos, porque estamos anclados en episodios anteriores de nuestra historia, que la salud mental aparece cuando tenemos un problema. Y ese es el enfoque que entre todos debemos cambiar, porque al igual que en otros problemas de salud abogamos por la prevención, no tenemos salud mental cuando tenemos un problema, carecemos de salud mental. No tenemos que esperar a tener un problema de salud mental para cuidarnos, que este es el enfoque totalmente diferenciado que nosotros en nuestras instituciones, desde el tercer sector, trabajamos para que se entienda. Si existe prevención en campañas de prevención de accidentes de tráfico, si existe prevención para la higiene bucodental, ¿cómo no va a existir una prevención para salud mental con lo importante que es un tema transversal que toca todas las áreas de nuestra vida? Y sabiendo que 11 personas al día mueren en nuestro país por el suicidio, sabiendo el problema de la población infantojuvenil, y ese es el cambio sustancial, prevenir para carecer de problemas, porque una vez que tengamos un problema es cuando ya no tenemos salud mental. Entonces, tendremos que trabajar en conceptos para que esto cambie, más vinculados a la emoción, el sentimiento, más vinculado a lo que era el trabajar en valores, ¿verdad? Porque si nos ceñimos a los datos de la OMS, pues sabemos que 1 de cada 10 personas padecerá un problema de salud mental crónico. Pero es que si hablamos de no crónico, de esos problemas de ansiedad, de insomnio, estamos hablando de 7 de cada 10 personas. Si nos ceñimos a esa estadística y nos ceñimos a cuando vamos de charlas y preguntamos a la gente, ¿usted es feliz? Y la respuesta es que no. Lo malo es que, a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades, los trastornos de salud mental son más difíciles de catalogar. Cada caso es distinto. No existe un único baremo con el que podamos medir la situación por la que está atravesando cada persona. Así que la pregunta es: ¿cómo aprendemos a definir quién está enfermo o no? O si debemos llamar a eso enfermedad. Es que es tan subjetivo, ¿sabes? El padecer, el sufrimiento es individual, hay tanto sufrimiento como individuos, ¿no? Es complicado definir quién está realmente enfermo, ¿sabes? Porque dices tú, hay un libro que a mí me ha impactado mucho, que se titula Mal estamos, de Marta Carmona, y el enfoque es precisamente eso, dice, nos sentimos mal, pero no estamos enfermos, pero tampoco podemos considerar que estamos absolutamente sanos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo podemos sacar a eso que tú acabas de definir como que lo estamos haciendo fatal? Y es que la desesperanza existe. ¿Cómo sacamos a los individuos de la desesperanza de no ver la luz al final del túnel? De decir, no, sigue, que vamos a seguir, sigue, aguanta todo lo que pueda. Va a ser muy complicado eso, ¿no? No es una enfermedad física que tú la ves y la tratas. Es como se desarrolla en cualquier momento de tu vida, a cualquier persona, da igual sexo, edad, raza, inteligencia, no inteligencia. Yo no sé si sigue todavía ese estigma de decir que estoy mal, es que alguien pueda pensar que estoy loco, pero desde luego yo creo que tenemos el suficiente conocimiento, las suficientes herramientas a día de hoy para saber que no es así, que todos estamos expuestos a eso, que todos probablemente pasemos por ahí en algún momento de nuestra vida y que reconocerlo es el primer paso para salir de ello. La población en general tiene que saber que nadie está libre de que en algún momento pueda afectarle un trastorno mental y, por tanto, actuar en consecuencia. Me gustaría que a mí, si me pasase algo así,
también me tratasen de una manera adecuada y entendiesen que con mi sufrimiento actual pues hay cosas que yo no puedo hacer, pero hay cosas que sí me gustaría. Y que el acompañamiento y que el poder transmitir voy a seguir aquí y voy a esperarte hasta que puedas incorporarte a una actividad lúdica, al colegio, al instituto, a cualquier otra situación extrapolable. Desde la OMS se hace un enfoque de lo que es la salud mental. La salud mental es el equilibrio psicosocial de la persona, ¿no? El equilibrio entre 3 estadios. ¿Y quién no? En un momento evolutivo de nuestra vida tenemos un problema que nos hace que ese equilibrio se descompense. Por lo tanto, cuando tú me hablas de cuál es el enfoque de salud mental, es entender que todos, absolutamente todos, pasamos por estadios de descompensación. Y esa sería la salud mental. De hecho, en Europa es muy común atendernos en la psiquiatría como atendemos cualquier área, ¿no?, de nuestro bienestar físico. Y en España adolecemos de esas profesionales, adolecemos de que la población vea con normalidad el acudir a un psicólogo. Cualquiera que te aparte porque te volviste loco es un gilipollas integral al que no necesitas tener cerca. Y a cualquiera que cuando estés recuperado te recuerde cosas como me debes esto o eso por haberte echado un cable cuando no estabas bien, tampoco le necesitas cerca. Volverse loco no tiene absolutamente nada de malo. No es algo que tú mismo te provoques a propósito. Nadie busca volverse loco a propósito. Nadie. Lo que sucede es que el día menos pensado, la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos estalla, pero en lugar de hacerlo para afuera lo hace hacia adentro y, alejop, las voces llegan. Y lo increíble es que lo hacen de un modo tan elegante y sutil que hasta que no sucede algo extremadamente llamativo, jamás valorarías, ni tú ni nadie, la posibilidad de estar volviéndote májara. El caso del cómico Ángel Martín sirvió para dar mayor visibilidad a los problemas de salud mental, dejando claro que era algo que podía ocurrirle a cualquiera. Desde entonces, celebridades como Bruce Springsteen, Ricky Rubio o Selena Gómez han hablado también abiertamente de sus problemas con la depresión y otros trastornos mentales, lo que ha sido de gran ayuda para lograr que la población empiece a ser no solo más consciente de la situación, sino también más tolerante. Recientemente, por ejemplo, lo ha hecho en un mundo que es muy hermético a las emociones como el del fútbol. Conocemos recientemente el caso de Camarasa, un jugador del Real Oviedo, no especialmente conocido, pero que manifestaba que le tocaba parar, que no iba a competir esta temporada, el club aparecía apoyándole como un comunicado y creo que es una barrera que, por ejemplo, puede ayudar a que normalicemos. Que esos referentes hablen y hagan presión. Sobre todo exigiendo que todas y todos tengamos derecho a ir al psicólogo me parece completamente esencial. Si no se habla de esto, las cosas van a seguir igual. Hay que empezar a decir que se va al psicólogo, que se va al psiquiatra, que se toma medicación en el caso de que sea necesario y hablarlo como una cuestión normal. Que la salud mental deje de ser un tema tabú es un paso importantísimo, pero no resuelve el problema de fondo. Más allá de la aceptación social, los enfermos, como harían con cualquier otra patología, aspiran a curarse. Pero por desgracia, aquí también se encuentran con problemas añadidos. Cristina, ustedes desde la Federación de Salud Mental Canarias hablan de reivindicar los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental. ¿A qué derechos se refieren y por qué están siendo vulnerados? Una de las cosas, por supuesto, principales que reivindicamos es la vulneración de derechos con respecto a los propios usuarios y personas que tienen problemas de salud mental. El estigma que se crea con ellos y el autoestigma también, el hecho de también hacer ingresos con otro tipo de enfermedad o patología y tratarlos seguidamente como por el problema de salud mental, no dejar ni ver ni tratar a las personas a lo mejor en otra patología que han entrado, ¿no? Un dolor, una apendicitis o lo que sea, enseguida que ven que ya ha tenido un problema de salud mental, pues intentan contenerlo, llaman enseguida al psiquiatra o pues de ese tipo, ¿no? Y bueno, a la hora de empleo, por ejemplo, también, solamente a casi dos personas, 2 de 10, 8 personas que tengan un problema de salud mental no consiguen empleo, muy difícil para ellos. Tenemos, por ejemplo, a la hora de los ingresos, ¿no? Las contenciones mecánicas, el hecho de ponerles una medicación exagerada,
¿Qué papel le damos o le deberíamos dar a la medicación, a la química en todo esto? El que tiene, pero no más. Yo creo que es verdad que... A ver, esto lo tiene que ordenar las necesidades de las personas. Si hay alguien que sufre y sufre sin medida, es indigno dejarlo y decirle, no, mire usted, que lo que le pasa a usted es que la sociedad lo tiene aplastado. Hay que ayudarle, ¿no? Pero a sabiendas que a lo mejor esa no es la ayuda necesaria, hay que completarla con más cosas, ¿no? Nosotros, lo de las asociaciones también, no creemos solo en la medicación. La recuperación para una persona con un problema de salud mental tiene que también estar en la familia, las personas que la apoyan, y luego también, para ciertos casos y criterios médicos, que son los que derivan a estos centros ocupacionales, que a través de las asociaciones se mantienen para que las personas puedan ir a su centro de ocupación diario, a hacer una vida. Se trata de ver con qué respuesta estamos dando al malestar generalizado. ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando? Estamos psiquiatrizando, sanitarizando, psicologizando el malestar en la cultura, el estar mal. Oye, es que a lo mejor no va por ahí las cosas, que pueden que vaya por otro lugar. También no estoy demonizando que es necesario, hay personas que hay que ayudarlas porque lo necesitan y han llegado a un punto en el que hay que ayudarles, ¿no? Ayudarles con las herramientas que tenemos a nuestra mano. Pero quizás habría que hacer un análisis más en profundidad y buscar recursos y herramientas que no hicieran que llegáramos a un extremo de necesitar un ingreso, sin ir más lejos, ¿no? Terminar con el estigma, pues, es difícil, es complicado, pero bueno, se trabaja para ello. ¿Con qué? Con el empoderamiento de las propias personas que sufren problemas de salud mental. Cuanto más ellos se empoderen, más dan cara a la sociedad de que la recuperación más o menos puede ser posible. No en todos los casos, porque desde luego que también hay casos muy graves, pero en los que se puedan ser recuperables, pueden luego acceder a un puesto de trabajo dentro de su condición o como se encuentren, y vamos haciendo campañas. Y las campañas son ellos mismos los que tienen que tomar protagonismo de su propia historia para poder facilitar que la gente vea que no es todo lo que se cuenta. Sabiendo que hay algunos problemas de salud mental que son discapacitantes, es una discapacidad en sí mismo, pero es una discapacidad invisible. También el camino recorrido a la hora de ser conscientes y empáticos con las personas con discapacidad se tiene que aplicar a las personas que tienen salud mental y cuyos problemas muchas veces los están teniendo que lidiar ellos mismos sin complicidad ni empatía de la sociedad. Sí, y hay un ámbito en esto que tú mencionas importante que no me gustaría dejar de mencionar, y es el movimiento en primera persona. Son personas que teniendo un problema de salud mental, como tú bien dices, de larga duración, se exponen para ser ejemplo de otras familias y de otras personas que inician una inestabilidad emocional. Entonces, ser ejemplo, poner ejemplo y utilizarlo para que todos y todas veamos que, bueno, no es tanto el riesgo, porque la ciencia ha avanzado muchísimo, la medicina ha avanzado muchísimo, los psicofármacos han avanzado muchísimo, la parte científica ha avanzado. Lo que tenemos que avanzar es esa sociedad que sea más permisiva, comprensiva, para que las personas puedan insertarse socialmente. Cualquier persona puede sufrir de repente un problema de salud mental, pero hay un colectivo que se está viendo especialmente afectado en los últimos tiempos: los adolescentes. Se estima que 1 de cada 7 personas entre los 10 y los 19 años padece actualmente algún tipo de trastorno mental. ¿Y qué está pasando con los jóvenes que también han entrado en la discusión y antes no solían estar dentro de los esquemas que manejábamos cuando hablábamos de a quiénes estaba afectando la salud mental? Parecía que era una cosa de los adultos, ¿no? Y de sus problemas y de sus vacíos existenciales, ¿no? Probablemente el fenómeno nuclear sea el mismo, la desesperanza, ¿no? 1001 teorías, que si las redes sociales, que si la falta de futuro, diga, mire, no va a ser las primeras generaciones que van a vivir peor que las generaciones que le han precedido, ¿no? Dices tú, oye, pues eso, en el fondo, la clave está en esa desesperanza, ¿no?
¿Qué le podemos ofrecer a los jóvenes? Trufado con otras cosas, ¿no? Con todo lo que se supone que es la prisa, el estar con la sensación permanente de que me estoy perdiendo, de que me estoy perdiendo algo. En relación a las señales de alarma a tener en cuenta para saber si un adolescente o un niño presenta un trastorno mental, lo primero que debemos fijarnos es en si hay algún cambio importante en su comportamiento o en su conducta. Algo que antes hacía y ahora ha tenido que dejar de hacerlo, o bien porque no siente ganas, o bien porque es imposible para él. Cambios mantenidos también en el tiempo, que sean disfuncionales y que generen una imposibilidad de hacer las mismas actividades que se corresponderían con la edad que tiene este adolescente, también nos tendría que hacer llamar la atención sobre ello. Estamos hablando que los niños y los adolescentes pues necesitan relacionarse, necesitan jugar, necesitan aprender, observan, son curiosos, les gusta descubrir cosas nuevas. Si ninguna de estas cosas se da, si tenemos a un niño o a un adolescente que se encierra en casa, que prefiere no contar absolutamente nada, que no quiere empezar actividades nuevas, que no quiere salir, que parece que no disfruta con las cosas, pues tendríamos que plantearnos que algo está pasando ahí. Si por lo general nadie se suele tomar bien el diagnóstico de que tiene algún tipo de trastorno mental, los adolescentes reaccionan a la noticia de un modo especialmente virulento. Tú a una persona joven hacerle ver que tiene una enfermedad, en ese momento se le ha despertado por un brote psicótico y que se le ha despertado una enfermedad, no lo ve. No lo ve. Y entonces solo te dice que no, que vayas al médico tú, que te tomes las pastillas tú y que de qué le estás hablando. Y tú estás viendo una serie de trastornos que está haciendo de continuo en casa, en la vida pública o lo que sea, pero ellos no se reconocen. Cuando acudimos a la atención primaria, hay una estadística que habla que el 40% de ellas lo hacen por problemas de estado psicoemocional, ¿verdad? De una alteración de su estado psicoemocional. E incorporar plantilla de psicólogos y psicólogas a la atención primaria es importantísimo, a sabiendas también de que existe un problema estructural a la hora de hacerlo por parte del Servicio Canario de Salud. No obstante, existen otras figuras de profesionales que podemos incluir en el cuidado de la salud mental. Y nosotros desde nuestra entidad trabajamos en 17 unitarias, 17 centros educativos, porque consideramos que desde los primeros estadios de infancia debemos dar soporte emocional a la evolución de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Por lo tanto, creemos que no solamente es necesario focalizar la atención en sanidad, sino focalizar la atención en educación, por ejemplo. La salud mental es transversal, por lo tanto, si seguimos focalizando la atención de los profesionales solamente en sanidad, lograremos que el estigma no sea erradicado. Cuando focalizamos la atención en sanidad, la gente solamente piensa quién está enfermo y quién está sano. Cuando focalizamos la atención, hablando de manera coloquial de la salud mental, incorporando plantilla de profesionales en distintas áreas como puede ser educación, los propios menores se van normalizando con el uso terminológico, con poder acudir a profesionales cuando se sienten mal, para erradicar el acoso escolar, que en este país también conduce a temas de suicidio. Muy importante este tema. Entonces, incorporar un equipo multidisciplinar de personas, es decir, no focalizarlo solamente al ámbito sanitario, porque estamos hablando de prevención, como ya dije con anterioridad, y solamente tendremos que atender a aquellos pacientes crónicos cuando no hayamos sido capaces de hacer un programa efectivo de prevención. Y nosotros lo que intentamos hacer en el tercer sector y en el Servicio Canario de Salud es hacer campañas de prevención para que esos niños jóvenes no sean los adultos del futuro con una enfermedad mental y por lo tanto sí que necesiten atención psiquiátrica y atención sanitaria. El número de suicidios de adolescentes ha aumentado un 30% en los últimos años, pero no son solo los jóvenes. En total, más de 800.000 personas terminan voluntariamente con su vida cada año en el mundo. Es otro tema tabú del que hasta hace bien poco casi no se hablaba en los medios de comunicación, quizás por temor a un posible efecto llamada. Evidentemente, es un asunto que necesita pasar a formar parte de la conversación, dada la gravedad de las cifras. Creo que
ese largo periodo en el que se ha pasado en la comunicación de no informar sobre esos suicidios, que en muchas ocasiones prácticamente siempre vienen acompañados de ese tipo de problemas, son también los que han alimentado ese estigma, porque no ha ayudado o no ha contribuido a normalizarlo, a saber que hay gente que pasa por ahí y que evidentemente en un momento dado se le enciende la luz de alarma y no la reconocemos porque jugamos entre todos a esconderla. Yo creo que con la misma naturalidad que tristemente informamos como alguien que debe tener algún problema de salud mental ha decidido bombardear un hospital lleno de niños y con todos esos cadáveres, pues también podemos hablar de que alguien simplemente por algún problema de su vida normal ha llegado a un momento en el que no ha podido más porque no ha tenido los elementos o no ha tenido en su momento a lo mejor la valentía incluso de pedir esa ayuda. Entonces yo sí entiendo que esa máxima de lo que no se nombra no existe, funciona en ese sentido y lo que contribuye es a generar todavía más ese estigma, ese rechazo, ese pudor a reconocer que estás mal, porque sí, hasta en los propios medios de comunicación que normalmente no tienen miedo para canibalizar ningún tipo de historia, están escondiendo eso y eso también yo creo que contribuye a que la gente pierda la valentía. En relación a la conducta suicida, sí que sería importante hacer una distinción ahora mismo de dos situaciones que estamos viendo. Por un lado, estamos viendo situaciones que conducen a una conducta suicida voluntaria y con un deseo de finalizar con la vida. A esta conducta suicida se puede llegar a través de distintos trastornos mentales, los cuadros depresivos, los cuadros psicóticos, digamos que serían los que más se relacionan con esta franja etaria adolescente en relación a la conducta suicida, y evidentemente hay que hacer mucho énfasis en poder detectarlo lo más tempranamente posible para poder intervenir sobre ellos, porque generan un enorme sufrimiento. Y por otro lado, una serie de conductas de autolesión, de maltrato propio, generalmente pues con cortes, con rascados intensos, con quemaduras incluso, que muchos adolescentes están utilizando como una fórmula para regularse, ¿no? Sentimos un malestar interno, no somos capaces de poder manejarlo adecuadamente, poder ponerlo en palabras, poder sacarlo a la luz y pedir ayuda, y lo que hacemos es esa manifestación. Con un dolor físico, digamos que intentamos ahorrarnos un dolor mental. Evidentemente, si esto, que es una conducta que en principio no tiene una finalidad suicida, se mantiene en el tiempo y se cronifica, también puede ser la antesala de una conducta suicida que efectivamente sí quiera terminar con su existencia. Con lo cual, ambas presentaciones evidentemente requieren nuestra atención. La conducta suicida propiamente evidentemente necesita una atención urgente e inmediata, y en relación a las autolesiones es algo más a medio y largo plazo, porque evidentemente se trata de una forma de autorregulación que tienen los adolescentes, y hasta que no les enseñemos otra fórmula para autorregularse no van a poder hacerlo de otra manera. La salud mental es un tema muy complejo. Queda muchísimo camino por recorrer, pero está claro que el primer paso es acabar de una vez con el oscurantismo. Asumir que existe un problema que en mayor o menor medida nos afecta a todos y que, lejos de buscar culpables, lo que hay que hacer es intentar encontrar soluciones. Hay términos médicos, hay diferentes diagnósticos que llevan a diferentes tipos y estadios de problemas de salud mental. Como mínimo hemos dejado atrás eso de la etiqueta de este o esta está loco o está loca. Hemos evolucionado mucho desde eso y eso nos va a llevar a una mayor tolerancia como mínimo y a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Esa es la idea. Nos queda la idea de hablar de salud mental de esta manera coloquial, hablar de salud mental sin hablar de perfiles, de diagnósticos, ¿vale? Porque todo lo que sea perfiles a la población, Sergio, lo que le va a llevar es a decir, bueno, dice el médico o el psiquiatra que este es el perfil, yo no cumplo con unos síntomas, no lo tengo, yo me aíslo del problema. Desde que hablemos de salud mental como el estadio de bienestar, de esa ansiada felicidad, de esa ansiada romper con la soledad que muchísimos problemas está trayendo también a niños, jóvenes y personas mayores, que todos lo conocemos también, vamos a hacer un favor para la salud mental. Entonces, sí, hagamos de la salud mental eso, un ámbito normal donde podamos intercambiar experiencias, y todo lo que sea etiquetar, tener mucho cuidado de hacerlo. Antes nadie hablaba de salud mental. Los locos eran siempre los otros, aquellos que estaban mal de la cabeza.
Y es que siempre necesitamos a alguien que nos haga de frontera, que con su mera existencia nos confirme que estamos en el lado bueno, en el sitio correcto. Pero resulta que esta cordura no lo es tanto, que los malestares y el sufrimiento psíquico nos atraviesan a todas las personas, aunque no se vean, aunque no se escuchen, aunque te cueste ponerles nombre. Antes nadie le prestaba atención a la salud mental. Tonterías, eso se te quita con un paseo. Claro, como no se escuchaba el crujido de la mente, no importaba. La salud mental está íntimamente relacionada con nuestras condiciones materiales de vida. Sí, con el salario mínimo. Sí, con la posibilidad de alquilar una vivienda. Sí, con poder comer. Así que siempre menos estigmas y más derechos.